Buenos días a todos, hermanos. Sed todos muy bienvenidos, como ya lo hemos hecho de aquí públicamente. En realidad, oyendo estas oraciones que se han hecho, lo que voy a hacer es extender. Ya ha sido predicado y enfocado el tema de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo nos dirige. Hoy voy a hacer alguna preguntita. ¿Quién de nosotros no tiene un espejo en el aseo o antes en el recibidor de la casa? ¿Quién no tiene? ¿Alguno no tiene? El roto el tuyo. Todos tenemos un espejo. ¿Y qué hacemos con el espejo? Intentar si estamos aptos para salir, para que los demás vean nuestra apariencia, para que vean que estamos correctamente vestidos. Yo miro que siempre me da el flequillo de un lado para salir. Y la verdad es que, ¿qué es esta idea? Porque este es el espejo de Dios. Espejo de Dios que intentamos predicar desde aquí, porque el espejo no refleja lo que hay en nuestro interior, aunque en buena medida dicen que la expresión es el reflejo del alma, lo que hay en nuestro interior. E incluso nuestros ojos tienen vida. Nuestra expresión transmite alegría, confianza, paz. Cuando he elegido el texto de hoy, lo elegí con el enfoque de predicar, porque yo predicaba la semana que viene, enfocarlo como un desafío para el año 2025. Hoy sería propio de hacer una evaluación de cómo nos ha ido el año. Yo el año pasado creo que prediqué por estas fechas y dije, yo voy a adelgazar este año. 8 kilitos han caído, 8. Y más no porque yo tengo un problema y es que yo me macizo. Sabéis que los de gimnasio los llamamos macizos, no gorditos, macizos. Así que yo he cumplido en parte. Yo hubiera querido que sea el doble, pero vamos a dejarlo para este año porque, como nos dicen todos los dietistas, más vale ir perdiendo poco a poco y que sea estable. Es la lucha de algunos por la vida. Pero es verdad que la vida es una lucha. Y yo que he puesto por título este año Desafíos para el 2025. Al encontrarme con este texto en la palabra, me chocó. Fijaros cómo comienza el texto que ha leído Carlos. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Y mirad cómo acaba. Por esto no oís mis palabras, porque no sois de Dios. Y tú dices, Señor, ¿qué me estás diciendo? Estás diciendo que estás hablando a algunos que han declarado, creemos en ti, y al mismo tiempo tú concluyes, no sois de Dios, queréis matarme, y les va a decir mucho más. Sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo se come esto? Jesús marca la diferencia entre creer y ser discípulo. Dijo entonces, dice el texto, a aquellos que habían manifestado creer en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que nos garantiza ser verdaderos creyentes, hijos de Dios? Que permanezcamos en obediencia, como lo vamos a ver. En realidad, que no nos conformemos con el primer paso. Cuando apelamos a la gente en el bautismo, y en esta iglesia no bautizamos a niños, sino a adultos, cuando confiesan que son creyentes, le pedimos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Te arrepientes de tu vida pasada y quieres vivir de acuerdo a las expectativas con Dios? Sí. Y se bautizamos. El domingo pasado se daba una estadística. En esta congregación entre bautizados y miembros, más de 700 personas. Pero ¿cuántos de estos han sido fieles y permanentes a la decisión que tomaron un día? Solo el cielo lo sabe. Por quien estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Solamente Dios sabe cuál es nuestra verdadera orientación espiritual. Pero cuando yo leo la Biblia me da respuestas. ¿A quién responde la Biblia?
a aquel que le hace preguntas. Os desafío a cada uno de vosotros. Cuando haya una incertidumbre en vuestra vida, desde niños, preguntadle a la Biblia. Preguntadle y abridla. Y si sois sinceros delante de Dios, vais a encontrar una respuesta a tu problema, a tu incertidumbre en ese segundo. A mí me ha ocurrido. ¿Y cuántas veces, por no hacerlo, no he encontrado respuesta a muchas situaciones? A veces Dios utiliza su palabra para darnos respuestas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto sucede en tu vida, tú dices, yo confío en Dios, porque Dios me habla. Y tú le dices a la otra persona, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo no voy a creer si me responde cuando acudo a Él? Si fuera una imaginación mía, no tendría respuesta. Si yo hablara conmigo o con el espejo, me respondería yo. Pero cuando yo pregunto a la palabra de Dios y encuentro respuesta, confieso que Dios está en mi vida y que Dios es. Existen diferencias muy importantes entre ser creyente y ser discípulo de Cristo. ¿Cuál es la primera diferencia? El compromiso, como sabéis que fue el reto para el 2024. El creyente, ¿tú crees? Preguntamos en la calle, sí, ¿qué? Soy católico, me confieso ortodoxo, me confieso evangélico. Podríamos decir, ¿cuál de las 6.000 denominaciones católicas? ¿Cuál de las 4.500 ortodoxas? ¿Cuál de los 7.500 evangélicas? Y nosotros decimos, no, yo no soy creyente, soy discípulo. ¿De quién? De Cristo. Y por eso me llamo cristiano. Soy seguidor de Cristo. En la manera que Dios se revela en su palabra y el Espíritu Santo habla a mi conciencia. Porque no te engañes. Lo que somos no es lo que vestimos. Lo que somos es lo que permanece por la eternidad, aun cuando un tiempo tengamos que vivir en este presente. ¿Quién nos dice qué es lo que define a un discípulo? Hay un compromiso con permanecer en Cristo y hay un compromiso en las acciones de nuestra vida. Por eso digo, lo que ha pedido ella en oración, que nuestra vida refleje nuestra condición, refleje nuestra convicción. Y sé que es muy difícil. En un mundo sin Dios, en un mundo material como el salmón, es muy difícil bregar en sentido opuesto a la corriente. Sin embargo, este es el llamamiento. Nosotros no somos pescaditos, somos salmones. Dispuestos a que nos coma un oso cuando llegamos a la meta, bueno, pero con la promesa de eternidad. La acción, cuando tenemos un compromiso activo con las enseñanzas de Jesús y a ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, esto es lo que nos define como verdaderos discípulos. Porque Jesús desprecia a los creyentes, ya lo veis ahí en el texto. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo, os voy a traer vida, os enseño. Y además Jesús no enseñaba como lo hizo Aristóteles o Platón en la academia de Atenas o en el liceo o en la universidad entonces. Jesús enseñaba en la vida cotidiana, de donde nosotros aprendemos, de donde nosotros podemos aplicar lo que aquí se enseña, donde nosotros podemos transformar todo aquello que nos sucede y llevarlo a Dios. El discípulo es alguien que crece espiritualmente. Llevamos a nuestros niños, ¿a qué edad los llevamos al colegio? Muy pequeñitos, a veces casi en algunos sitios de la guardería desde que nacen, porque en eso de que las mamás trabajan, se pierden la oportunidad de llevar a sus hijos del día a día. Los que tuvimos la suerte de tener a mamás en casa durante toda la vida, y no es porque no trabajaran, porque eran las que más trabajaban, las mujeres en el hogar, teníamos siempre la referencia de ir a nuestra casa y encontrarnos a nuestra mamá, una gran bendición. Los hijos de hoy muchas veces no tienen esa presencia de madre, y así salen muchas veces.
porque el que crece sin una dirección constante en su vida, sin el afecto, sin el cuidado, pues pierde un gran privilegio que teníamos en otras generaciones. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a ese jardín de infancia, no queremos que permanezcan permanentemente en el jardín de infancia, ¿no? Pasan a otros niveles de formación, de educación. Hay un crecimiento personal. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo no se conforma con decir, me he bautizado, soy de Dios, quiero vivir con Dios, sino es una persona que tiene que crecer espiritualmente. Sabéis que aquí no está hoy nuestro hermano Pedro Espina, el preparador, entre otras muchas cosas. Él tiene premios como cocinero, como entrenador. Y el otro día decía, no puedo porque tengo a veces a una persona que está compitiendo y la estoy llevando a más. Recordad que la última predicación era correr para vencer, como nos dice Pablo. No os conforméis por ser el segundo, pelead por ser el primero. Porque el primero es el único que le hacen la corona y el reconocimiento. No obstante, más lo importante es que estemos en la carrera que nos propone. El discípulo crece personalmente y intenta reproducirse. No me conformo con ser creyente, sino yo quiero con dar vida. Una mujer, lo más hermoso que tiene es la capacidad de reproducirse. Sabéis que vivimos tiempos difíciles. Sabéis qué difíciles se lo están poniendo a una mujer para que se reproduzca. Gracias a Dios, a los que venís del otro lado, nos han engañado totalmente como los de este otro lado. Y creen que las mujeres tienen que tener victoria por tener un trabajo. Al fin y al cabo, tener un trabajo significa que para los de este lado de la materia vas a pagar impuestos, vas a tributar y sacrificar. Y muchas veces hoy vemos que las mujeres, en vez de tener hijos, tienen perritos y gatos. Así está España, así está Europa. Y no tienen la bendición de tener un hijo, que a veces nos dan quebradero de cabeza, pero los hijos no son motivo de bendición. Porque nos cuidan. ¿Qué sería de Dafne sin la referencia a su hijo hoy? No sé si tienen más hijos, no lo sé. Pero estoy seguro que el apoyo que tienes de tu hijo en momentos como estos es hermosísimo. ¿Qué va a suceder con las generaciones que no tengan hijos? ¿Creéis que una enfermera o un enfermero te cuida igual? ¿Creéis que un partido político o una sociedad te cuida igual? Bendito sea el Señor, mujeres que habéis tenido hijos. No dejéis de tenerlos porque los hijos siendo bendiciones. Crecemos. El discípulo es alguien que está dispuesto a obedecer. El discípulo obedece los mandamientos de Jesús y busca alienar su vida con hacer la voluntad de Dios. Padre que está en los cielos, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Es verdad que nosotros todos elegimos, pero siempre como cristianos, el verdadero discípulo dice que lo que yo haga en mi vida, la elección que yo haga, sea de tu agrado. Porque si es de tu agrado, seguro que va a ser de bendición para mi vida. El discípulo es alguien que sirve. Tenemos un texto que dice, más bienaventurado es dar que recibir. El creyente a veces cree que la iglesia está para que le den. Y viene con la mano abierta. Yo prediqué aquí un día y 2 minutos antes de predicar había un hermano que me dijo, yo que lo que necesito es dinero. Y yo prediqué, la iglesia ofrecemos ayuda económica, pero esencialmente no estamos para ofrecer ayuda económica porque no es nuestro destino, es ofrecer ayuda espiritual, también afectiva, también psicológica y también económica. Pero no podemos garantizar pagar el alquiler ni alimentar, porque no podemos. Sabéis que en la buena medida esta congregación apoya muchos servicios. ¿Podríamos hacer más? Siempre se puede hacer uno más. Pero hacemos bastante, relativamente bastante. Y el discípulo es aquel que hace lo que hacemos nosotros. Estamos dispuestos a servir y a sacrificarnos unos por los otros. Y es muy duro. Las mamás, ¿cuántas veces han quitado de la boca para dar a sus hijos? ¿Cuántas? Este país conoció una guerra civil. Muchísimas mujeres criaron a sus hijos
solas. Se sacrificaron para que los hijos no les faltase nada, para que tuviesen los estudios que ellas no habían tenido, para que tuviesen la comida que ellas no podían servir a la boca. Benditas mamás. Muchas de ellas ya nos ven desde los cielos y hay nuestro agradecimiento por ello. Servir es una bendición. A mí no me importa, decía, que no me quieran. Mientras yo tengo la capacidad de querer, a mí no me gusta ir a restaurantes, porque tengo una manía de que me gusta servir. Me gustaría que el camarero me dejara servir. De hecho, ¿sabéis que un año me pilló un viaje, un día 6, de vuelta, venía de Oviedo, y me pilló en la carretera la nieve? Nos quedamos tirados en la carretera. Fue lo famoso de aquí, de la autopista de La Coruña, que se quedó cerrada, y muchos. Yo no me quedé en la autopista, pero me quedé en la carretera nacional. Y llegamos hasta una cuesta donde el coche ya no podía más, porque estaban los coches estancados. Y me quedé en un restaurante, en un relleno de un restaurante. Y al señor de allí, yo me tiré toda la noche y dije, oiga, que yo he tenido restaurantes, que he tenido cafeterías, déjeme ayudarle, déjeme ayudarle. Y mi mujer estaba, porque yo iba así, tal como estoy, 12 bajo cero, medio metro de nieve, y mi mujer preocupada. Pero yo lo que estaba preocupada es por ayudar a otros. Me nace del corazón. Cada uno tenemos nuestros defectos. Pero creo que es un defecto, que es una bendición. ¿Sabéis cuántas veces en mi vida la gente se ha aprovechado de esto? Y yo digo, Señor, hasta lo bueno, si no lo pones en manos de Dios, caes en manos de los malos. Servir a aquellos gente injusta. Por eso es lo prudente. ¿Sabéis qué ocurre? Que muchas veces lo bueno que somos, tenemos que llevarlo delante de Dios, porque debemos ser sabios administradores de aquella bendición que Dios nos ha dado. Eres muy inteligente. Hay gente que tiene un IQ enorme. Hay un hermano en las iglesias que estudiaba en otro idioma y sin esfuerzo y sacaba un 10. Estoy seguro que en su trabajo le van a captar los malos, porque todo los malos, ¿sabéis que hay malos? Jesús lo va a decir, vosotros no me amáis porque amáis al otro, a vuestro Padre. Y no es el Padre Celestial, mi Padre, vuestro Padre, el diablo. Lo identifica. En el mundo, el diablo tiene sus hijos, de carne y hueso, que le obedecen. Nosotros, como cristianos, ¿qué nos dice la Biblia? Sed ignorantes y bobalicones. ¿O nos dice que seamos astutos, como serpientes? ¿Qué nos dice? Astutos, inteligentes, para que nuestra bendición de lo que somos no lo pongamos en manos de la gente que no sirve a Dios, sino que se pongamos en manos de aquellos que aman a Dios y contribuyen a crear el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Lo entendemos? Esto es el discípulo de Dios, el que su servicio lo hace en relación con Dios. El discípulo busca una relación íntima y profunda con Dios. ¿A través de qué? De la oración y el estudio de la palabra. Hay algo que yo no entiendo y no entiendo desde siempre. Agradezco mucho que estéis aquí en la predicación. Aquí aprendemos cosas, pero sería bueno que tuviéramos también en el estudio bíblico. Y si no podéis estar en el estudio bíblico, hay una cosa maravillosa que se llama Internet, que nos ofrece la oportunidad de estudiar la palabra en profundidad. En profundidad. Los cristianos deberíamos ser discípulos. ¿Sabéis cuántos años estuvo Aristóteles en la academia con Platón? 20 años. ¿Sabéis cuántos años Alejandro Magno estuvo con Aristóteles formándose, el gran Alejandro Magno, los años que pasó? ¿Por qué nosotros menospreciamos la formación y la profundización en el estudio de la palabra? Nosotros creceremos en la medida que comprendamos, estudiamos la palabra de Dios. No te estoy diciendo que aquí sea el mejor lugar. Te estoy diciendo que cualquier lugar es bueno para que tú sepas que tu Padre Eterno tiene enseñanzas para ti, quizás diferentes a las que yo necesito, quizás es un alimento diferente que tú debes encontrar y buscar. Vuelvo a la imagen de otra historia. A ninguno os gustaría
que yo os diera una comida, os invitara a comer, y perdonad la imagen que es, que yo la comiera, la vomitara y luego la ofreciera, ¿a que no? Pues así Dios. Dios prefiere que cada hijo suyo tome el alimento directamente de su palabra y de su expresión, preferentemente que a través de otros, porque Dios es celoso. Dios es celoso. Decían en aquellas iglesias, yo lo que me diga Pablo, no, yo lo que me diga Apolo, y yo lo que diga Cefas. Mirad, hermanos, ninguno de los que subimos aquí vamos a dar la vida por vosotros. La vida por vosotros la ha dado Cristo, vuestro Señor, quien es vuestro alimento, vuestra fe y vuestra garantía. Aquí os predicamos que aquel Señor que os ha dado la vida quiere intimar con vosotros y quiere que vosotros aprendéis una relación íntima a través y que le habléis y le habléis. Habléis como un amigo, como un colega. Nuestro hermano Julio ha usado una palabra de que Dios nos apapucha. ¿Qué es apapuchar? En idioma colombiano. Achuchar. Añoñar, se decía en República Dominicana. Acurrucar. Ese es Dios para nosotros. Aquel que nos apapucha, añoña, acurruca. Dios no es un distante, Dios es un Padre amoroso. Quizás no muchos hemos tenido padres amorosos. Quizás incluso madres no han sido amorosas. Pero tenemos un Padre que sí lo es. Para cada uno de nosotros. Cuando Dios oramos, Dios nos apapucha, nos añoña, nos sienta en su regazo. Así es Dios. ¿Veis que no estoy diciendo que seáis creyentes? ¿Veis que lo que estoy diciendo es que seáis discípulos? Que profundicemos, que busquemos, que nos dejemos tocar por el Espíritu de Dios. Los discípulos dan fruto abundante en su vida espiritual, lo cual demuestra un compromiso. Yo sé que hay hermanos que entienden que dar frutos, y del punto de vista que lo hemos dicho, es que si yo soy creyente, traiga creyentes a la congregación, más creyentes. Igual que una madre se ofrece que dé hijos. Pero Gálatas nos abre una perspectiva con otra línea. Cuando dice Gálatas 5 y nos habla de los frutos del Espíritu, dice que la persona que vive en los caminos de Dios es una persona gozosa, es una persona amable. Hay una serie de relaciones que Él nos da. Hay una persona que es bondadosa. Y cuando vivimos con Dios, lo que hace Dios es transformarnos en nuestro interior. Y nos da esos frutos. Como consecuencia de esa forma de ser y de vivir, la gente viene y se atrae. Ya lo he dicho muchas veces. Una persona alegre, una persona optimista, a que se le pega gente. Una persona pesimista, cargante, a que se tóxica de lo que llamamos, a que aleja gente. Pues nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo debemos ser? Alegres y gozosos. No es porque no tengamos problemas, sino es porque tenemos a Cristo que cargue con nuestros problemas también. Y lo digo desde niños, por favor, no es para viejos esto. Yo vuelvo a contar, yo tenía 15 años cuando buscaba un padre. Y no es porque no tuviera padre, pero mi padre no me hablaba lo que yo necesitaba. ¿Por qué? De hecho, mi madre dice, vuestro padre siempre ha trabajado, nunca os ha faltado para comer, pero nunca ha hablado con vosotros. Tendría mi padre 70 y algún años y yo le dije, oye papá, mamá se queja de ti de que tú no has hecho eso con tus hijos. Y mi padre me dijo, cualquiera de mis hijos sabe más que yo. Mi padre era listo, aunque callado. Dice, cualquiera de mis hijos ha tenido la posibilidad de estudiar y más que yo, y sabe más, y por eso yo no lo he hecho. Vale, padre, te lo acepto. Porque toda tu vida la has dedicado por tu trabajo a mejorarnos. De hecho, mi padre, pocos minutos antes de fallecer, me decía, qué lástima, hijo, que me voy a morir y no puedo ayudarte en esa casa que has comprado, porque mi padre era albañil. Para mí,
No puedo tener un padre, sentirme más orgulloso de un padre, que en medio de su enfermedad, de su cáncer, se vaya de la vida pensando que no ha podido hacer más por su hijo. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? El que dio su vida, y dio su vida para que tú la tengas, y la tengamos en abundancia. Eso es lo que nos refleja la Biblia cuando le preguntamos, ¿y tú qué eres? ¿Qué pretende Dios de mí? ¿Qué pretende, Señor? ¿Qué quieres? Advertirte, abrirte los ojos, diciendo que no te conformes con la religión heredada, que me busques en tu espíritu, me busques a mí, porque me voy a manifestar a tu corazón y a tu mente y a tu ser, y te voy a dar vida y vida eterna. Y no hay alternativa mayor que esta. No quiero que pertenezcas a una religión, yo no la pertenezco. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vivimos una época que se habla de judíos, judíos, judíos. Y dice Dios, sí, ese pueblo lo privilegié durante un tiempo. Le prometí bendiciones si ellos me bendecían. ¿Creéis que yo voy a bendecir a un pueblo que asesina, que mata a sus niños? ¿Creéis que Dios está detrás de lo que está haciendo el país de Israel en este momento? Cuando Dios dice, yo he venido para poner mi vida, no para quitarla. ¿Lo entendemos? Cuando nosotros no tenemos ni derecho ni a tener un pensamiento de odio, cualquiera que diga necio a su hermano, no que le ponga un dedo, que le diga tonto, ya está deshonrando a Dios y la obra de Cristo a favor de cada ser humano. Tenemos que compartir el Evangelio. Es lo que hacen los discípulos. Y hacer nuevos discípulos. Ojalá sea porque somos capaces de reflejar esa alegría y ese gozo que hay al vivir en el Señor. Estoy en la primera página de 13. Yo lo sabía. Pero bueno, antes metía las 13, ¿eh? Así que no, hoy no. Hoy acabo y digo, ya me daré otra oportunidad. Porque lo que quiero dejar en vuestro corazón es que, por favor, mírate al espejo. No al espejo de quién sea yo o de quién seamos de nosotros. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos hermosas cualidades que destacar y otras que nos afean. Pero solo Dios va a hacer que tú veas en mí lo positivo y no lo negativo. Solo Dios va a hacer que cada uno de nosotros nos ayudemos unos a otros a estimularnos, como dice la palabra, a amar y a las buenas acciones, a las buenas obras. Porque el discípulo no es alguien que se conforma con iniciar la carrera, sino que pide una transformación continua a través del poder del Espíritu Santo y su palabra. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús a sus discípulos. Y los discípulos dicen, Señor, ¿cómo te vas a ir? Si tú eres nuestra fortaleza. Si hasta el propio Pedro, cuando se quedó sin Jesús, siendo un hombre de carácter, siendo un hombre de empaque, le entró la duda, el temblor. Tú estabas con él. No, yo no conocía a Cristo. Tú eras uno, no. Pero tú sí fue, no. 3 veces le negó. Tuvo tiempo. Y Jesús dijo, si no conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, que es mi presencia constante en vuestra vida, no estará entre vosotros. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Sí, amén. Fijaros, y yo voy a acabar, no os conforméis con ser religioso ni creyentes. Cuando me dicen a mí, ¿de quién eres? Yo durante muchos años decía, de la Iglesia del Cristo del hermano Monroy. Me he dado cuenta con los años que Monroy, que aquí le tenemos reconocimiento porque es el fundador de nuestro movimiento, fue de bendición en muchos aspectos de mi vida. Pero como mi padre, que yo le veía muy alto, muy capaz, hasta que yo crecí me di cuenta, pues ni tanto, ni tan calvo, o sí tan calvo en mi caso. También mi padre era calvo, y tal como dice la expresión, pero
Lo importante es que nosotros tengamos al modelo de Cristo en nuestra vida. Porque los padres no nos llegan. Se me ha olvidado que yo, aparte de aquel padre, yo tenía un segundo padre. Empecé a trabajar desde muy pequeño en una pastelería, panadería, churrería, frutos secos. Este cuerpo no se formó así, de la nada. A mi disposición, las 24 horas. Ahí quiero deciros que sabéis que las investigaciones han dicho que lo que somos hasta los 15 años, probablemente luego lo reproducimos en el resto de nuestra vida. A los 17, 18 este cuerpo se puso porque tenía que ir al servicio militar y no podía ir gordito, tenía que ir entrenado. Pero lo importante es saber que lo que somos, si tomamos una decisión por Cristo antes de los 15, no es muy normal que en nuestra vida Dios no se va a desarraigar jamás. Si enseñamos a los niños a amar a Cristo, a reconocerle, a encontrarle, va a ser imposible que lo desarraiguen de su corazón y de su alma, por muchas que las circunstancias. Por eso sois muy importantes para nosotros todos los jovencitos. De hecho, yo quisiera dirigirme a vosotros como prioridad. La vida, ¿qué será tu vida? ¿Qué será? Será. Como dice la canción, el tiempo lo dirá. Pero con Cristo, la vida será una vida asegurada, una vida de confianza, una vida de fe. Sabéis que a los primeros cristianos, os lo dije en la última predicación, no les llamaban cristianos, sino los del camino. Aquellos que vivían, hacían de su modo de vida las enseñanzas de Jesús y reflejaban en sus vidas el compromiso y dedicación a Cristo. Un desafío para 2025, ser discípulos. ¿Lo habéis entendido? Creo que soy claro. Vamos a ser discípulos. Vamos a comprometernos con Cristo en mejorar nuestra vida. Vamos a comprometernos con Cristo con orar y buscar más en su palabra, estudiarla con mayor profundidad. Vamos a comprometernos con Cristo por servir. Vamos a comportarnos con Cristo, que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. No son convicciones. El Espíritu Santo trabaja con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y os aseguro, hermanos, que hay eternidad. Jesús dice, decidme cuando yo he dicho una mentira. Decidme cuando yo he cometido un pecado. Por tanto, os prometo que en la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, os estoy preparando la tuya y la mía para vivir eternamente conmigo. ¿Lo creemos? Amén. Pero mientras tanto, tenéis un trabajo de construcción aquí en la tierra y se llama el reino de Dios. Y cada uno de nosotros somos un ladrillo. Alguno puede ser un arquitecto, otro puede ser un albañil, un fontanero, cualquiera. Espiritualmente transformarlo con los dones que Dios nos da. Somos necesarios, somos imprescindibles, pero es importante que tengamos hambre de ser discípulos. ¿Lo entendemos? Pues tomo nota y ya veré el estudio bíblico el domingo que viene. Hermanos, Dios es una bendición enorme. Damos gracias que vamos a cerrar el 2024 y esta congregación ha sido bendecida. No sé cuántos hermanos se han bautizado, normalmente lo hacemos en estadísticas posterior. No sé cuánto esfuerzo de evangelización hemos tenido. No sé cuánto de nosotros hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos para el 2024, pero id pensando en los propios objetivos para el 2025. Esperemos que Jesús nos desafíe el domingo que viene con su predicación. Pero mientras tanto, hermanos míos, vivid en la profunda confianza de que Dios está con nosotros, entre nosotros y a favor de nosotros. Amén. Amén. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y esto es lo que vamos a celebrar cuando decimos, Padre, la misma promesa que tú diste tu cuerpo y diste tu vida, el mismo compromiso que tú nos dices, que no te preocupes si te resbalas y se tropiezas, que como Padre te voy a levantar cuantas veces caigas. Te voy a levantar cuantas veces la vida te doble. Te voy a sostener tantos palos caigan, tantas dificultades tengas. Y si como mucho la vida acaba,
Te recuerdo que en ese momento es cuando comienza la eternidad conmigo. Amén. Pues que Dios nos ofrezca un 2024 recordándolo con bendiciones. Demos gracias a Dios por lo que hemos logrado. Demos gracias a Dios por todo cuanto hemos conseguido. Y aquellos que sois jóvenes, orientad vuestra vida a un 2025 y a muchos años sirviéndole y viviendo en la expectativa de Dios y como discípulos de Él. Él nos bendiga.